A las 12 de la noche del 31 de diciembre, estrictamente no pasa nada. El reloj sigue su curso y es como cualquier medianoche de cualquiera de los otros 365 días que tiene cada año. Y sin embargo, sí sucede algo. Algo psicológico, podríamos decir. Las pilas se recargan, aunque no nos vayamos de licencia todavía. Es esa sensación de nuevo comienzo. La oportunidad de hacer las cosas mejor. Así como algo empieza, también algo termina. Se repasa lo mejor del año que pasó, los hitos, las tendencias. Y aparece la necesidad también de pasar raya a uno mismo. Mirar para atrás y preguntarse qué pasó en el año que se va. ¿Qué objetivos logramos? ¿Qué nos planteamos para el que viene? De esa costumbre, de los balances de fin de año y de por qué y cómo hacerlos, les proponemos conversar a partir de ahora. Y lo vamos a hacer con dos amigos de la casa. Nos acompaña para eso, a distancia y por teléfono, el filósofo Miguel Pastorino, docente universitario y coordinador de la Mesa de Filósofos aquí en Perspectiva. Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Un gusto compartir con ustedes. Muy bien. Y también está aquí en estudio con nosotros Rafael Mandresi, a quien ustedes conocen bien, historiador, escritor, doctor en filosofía, investigador, profesor universitario y también columnista de diversos espacios de Radio Mundo. ¿Cómo andás, Rafa? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Romy? Sí, muy bien, por suerte. Gracias. Un gusto tenerte por acá y aprovecharte en estos pocos días que estás. Sí, esta vuelta son pocos días, unos 20 días en total. Me estoy yendo el 10 de enero exactamente. Bueno, empiezo contigo entonces, ya que te tengo acá. ¿Por qué hacemos un balance? La pregunta podría ser, la respuesta podría ser otra pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué hacemos un balance anual, en este caso? Yo diría, a cuenta de un comentario tal vez más amplio a lo largo de la conversación, pero yo diría que se trata de ordenar y al ordenar de darle un sentido a lo que pasó. Es decir, estás mirando en el retrovisor. Y cuando miras en el retrovisor ves una ruta. Ahora, la ruta esa no estaba antes. Aparece cuando la miras en el retrovisor. Es decir, le das un sentido a un periodo determinado, el caso de un año, podrían ser balances mensuales, podrían ser de otro tipo, con otra frecuencia, otra regularidad, pero fundamentalmente lo que haces es construirte una narración personal o colectiva de un tiempo determinado en ocasiones que se prestan para eso y que están definidas quizá en algún caso, no en el 31 de diciembre, pero hay casos en los cuales se está haciendo un balance predeterminado. O sea, se trata de hacer un balance, insisto, individual, colectivo, general, respecto de alguna cosa en particular, pero en el fondo de lo que se trata es de hacer una selección de momentos, de fenómenos, de acontecimientos, de ordenar todo eso y de, insisto, proyectar hacia atrás un sentido sobre cosas que en sí mismas no necesariamente tienen un sentido relacionadas unas con otras, sino que nosotros las relacionamos, y por eso digo, construís una narración, y es una tarea fundamental esa de ir nutriendo con un sentido determinado, o con varios, al discurrir del tiempo, que como decías es absolutamente continuo. O sea, no tiene en sí mismo momentos de quiebre, de ruptura, de detenimiento. Son a su vez maneras que tenemos también de recortar el tiempo para ordenarlo a su vez. Y allí se inserta esa operación de hacer balances que pueden ser explícitos o no, por otro lado. ¿Es una costumbre que vos tengas, la de pasar raya? ¿El 31 de diciembre? Honestamente, no. ¿No? No. No hago balances del año. En general no hago muchos balances de manera así, ¿cómo decirlo?, fuera de las que... De los momentos en los cuales me obligan a hacerlo, por ejemplo, en el trabajo. Pero cuando me pasa de hacer balances son más bien por alguna circunstancia puntual que puede llevarme a pensar en lo que hice hasta ese momento durante determinado periodo, pero no especialmente a fin de año, ¿no?
Bien. ¿En tu caso, Miguel? ¿Sos de hacer balance? ¿Sos de pasar raya? Hoy. Por el final, mira, coincido, me pasa lo mismo que Rafael. O sea, no, en fin de año no. En general, porque justamente es una fecha cronológica y a veces los momentos en que vos haces una reflexión para buscar sentido es cuando pasa algo que te obliga a eso, o cuando vos necesitas tomar una decisión importante en tu vida y entonces necesitas generarte ese espacio para poder proyectar el futuro. Pero a veces, digamos, no es que la fecha tengas que hacerlo, no. Y esto creo que tiene que ver con algo que también decía Rafael recién, el tema de la construcción de sentido. O sea, el ser humano, para encontrarle sentido a la vida, necesita construir un relato. Y nosotros creamos relatos en los cuales hasta las cosas malas las ubicamos como en esa gran obra de arte que es la vida, en la cual si uno mira las cosas aisladamente pueden no decirle nada, pero uno puede ir encontrando un hilo conductor, ¿no? Era una especie de mandato social que todo hay que encontrar el lado positivo, no necesariamente. De hecho, la historia personal y la historia de la humanidad está cargada de dramas y de momentos durísimos, pero no es que tengan que ser positivos, es que es parte de la trama de la vida. Lo que pasa es que eso aislado te puede asfixiar. Otra cosa es si vos lo encontrás dentro de un hilo conductor, y entonces ahí todo va cobrando como un gran hilo, y de hecho, a través terapéutico, que uno alguna vez cuente su vida a otro, ¿no? Y trate como de ir haciendo un hilvanar de cosas. Y esto tiene que ver con algo que viene de la tradición clásica, y es que nosotros usamos una única palabra para el tiempo, pero por ejemplo los griegos usaban varias, ¿no? Pero usaban dos clásicas que son el cronos y el kairos, para hablar de dos cosas distintas. Del tiempo cronológico, lo que tú dijiste, Romina, al comienzo. Esto a las 12 de la noche es un día más como cualquiera del año, el reloj sigue, todo sigue igual, porque cronológicamente da lo mismo 31 de diciembre que 15 de mayo, o sea, es igual. Sí. El tema es, una cosa es lo cronológico, las agendas, lo que nosotros convencionalmente pautamos. De hecho, no todas las culturas terminan el año en la misma fecha, y entonces eso es una convención, una cosa que a su vez la necesitamos para ordenar, decía Rafael, ¿no? Para dar sentido y para tener un orden. Pero por otra parte está el kairos, que es el tiempo propicio, que llamaban el tiempo oportuno, que hay momentos que son donde es más importante la vivencia, y todos tenemos la experiencia de que hay días que parecen eternos y otros que pasan volando, lo mismo con los años o los minutos, ¿no? Es decir, la carga vivencial de un tiempo X puede ser el que marca los momentos más importantes de la vida, que no tienen que ver con lo cronológico, y ahí es como uno puede ir como en esa importante distinción de que hoy en día habrá gente que dirá, mirá, la verdad que para mí hoy es un día más, y perfecto, porque de repente es su vivencia y es su experiencia, y otros hoy, por ejemplo, mantienen rituales de antaño, u otros se reinventan nuevos rituales para cargar el sentido esta noche. Entonces, es como muy amplio, pero lo común es que necesitamos poner un orden y poner significado, ¿no? Me gusta eso, me gusta lo que están señalando, ¿no? O sea que pasando el limpio y pasando la raya, pasando raya como estamos, ya que estamos, entonces es encontrarle sentido, ordenarnos, es como que necesitamos, ¿no? Es importante que las personas tengan como mojones para construirse y para construir narraciones propias, como una necesidad, digamos, de los seres humanos de, ¿cómo decir?, de cerrar capítulos. ¿Puede tener algo que ver con eso? Y tiene que ver con algo que algunos autores contemporáneos se pusieron a hablar de esto hace poco, ¿no? Por el tema de que están desapareciendo, Hanna y Óngulo, ¿no? Desapareciendo los rituales, ¿no? Y que eso genera una noción del tiempo que nunca para, ¿no? Entonces, el ser humano necesita momentos de duelo, morir algunas cosas para que nazcan nuevas, morir a un año viejo para que nazca un año nuevo, morir a una relación vieja de verdad y soltarla para que nazca una nueva. Es decir, la vida es ese paso de una etapa a la otra, en la cual en todas las culturas se inventan rituales. Y los rituales también dan un poco de aire y dan ritmo a la vida, porque esto se terminó para empezar otra cosa, ¿no? Entonces es interesante que hoy vivimos a veces como una especie de imperativo de aceleración, que eso termina siendo que todos los días sean iguales. Entonces es como vas al palo y de repente tener un espacio que puede ser hoy o puede ser otro, donde yo pueda reflexionar un poquito sobre los momentos, los mojones de mi historia, hacia dónde quiero ir. O sea, es un ejercicio filosófico, ¿no? Hacerse preguntas desde antiguo, es decir, el preguntarme por el sentido de lo que hago, por el para qué, y para eso necesito mirar para atrás, evaluar. Hoy capaz que hay una visión muy economicista de la cosa, ¿no? La expresión del balance está muy asociada a hacer números, y en realidad a veces es el tipo de preguntas que me hago también, ¿no? ¿Qué preguntas me hago?
solo las cosas buenas o malas que me pasaron, o me hago otro tipo de preguntas, por ejemplo, sobre el sentido de las cosas que me pasaron este año, ¿no? Bueno, eso me gusta para hablar después, a ver, claro. ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese balance, ¿no? Pero, Rafa, ¿vos qué agregarías a esto de la necesidad como de cerrar capítulos? Sí, dos cosas. Una, respecto de lo que comentaba Miguel recién, en primer lugar, Miguel decía cómo construimos un relato de nuestra vida en última instancia. No es uno solo, son varios, porque uno no hace el balance para uno. Uno siempre hace el balance en relación con otros. Uh-huh. Y uno cuando cuenta una vida, su existencia o una parte de ella, no la cuenta de la misma manera, no pone las mismas cosas adentro en función de los interlocutores. Por ejemplo, en la conversación que hubo hace un rato en la tertulia, el balance que los tertulianos lo hicieron dirigiéndose a la audiencia, a ustedes acá en el estudio. Tal vez, y yo diría muy probablemente, no sea exactamente igual si van a contar su tramo de vida del año correspondiente a estos 365 días de 2021 en otro lugar, en otras circunstancias. Es decir, la idea de un balance puramente introspectivo, puramente personal, yo creo que no existe. Aun cuando eso sea, siempre tenés a alguien en mente. Ajá. Siempre hay alguien, un punto de alguien o más de una persona, punto de referencia porque un relato tiene que tener un auditorio. Y uno para sí no alcanza como auditorio para sus propias narraciones. Y lo segundo es que el tiempo, pero vivimos en más de un tiempo a la vez. Por lo pronto, en un tiempo lineal y en un tiempo cíclico. Es decir, el tiempo lineal es el que sigue transcurriendo de manera inexorable, y el tiempo cíclico es la manera de, digamos, darle a ese tiempo lineal subconjuntos, marcar límites que permitan, no digo domesticar el paso de ese tiempo lineal, pero sí, vuelvo a la palabra, ordenarlo un poco. Y en el caso de Uruguay, está a fin de año, por supuesto, pero la Vuelta Ciclista también podría, qué sé yo, la Rural del Prado, es decir, cada tanto vuelve algo que cierra determinado tipo de momento y convive ese regreso, que no es el regreso a lo de antes, no es el regreso a lo mismo, sino mojones que son los que, repitiéndose regularmente, recortan periodos que ayudan a maniobrar dentro de ese tiempo lineal que, recordemos, no pasa, el tiempo no pasa. Nosotros pasamos en el tiempo. Entonces, se juntan ahí toda una cantidad de operaciones que sí, por supuesto, desembocan en una narración, es decir, en la organización de algún tipo de coherencia de un conjunto de acontecimientos que no necesariamente la tienen al relacionarse entre sí. Aquellas cosas que son producto de la coyuntura, de lo fortuito, del azar, de un accidente no en un sentido negativo, de algo, de un imprevisto, etcétera. Todas esas cosas que no necesariamente están relacionadas con otras, pero que en esa retrospección tendemos a tejer con algunas otras, no con todas, porque no hay un balance que incluya todo. El balance, por definición, implica también seleccionar y atar, y unir, y darle a todo eso, insisto, algún tipo de coherencia que es importante, no solo para lo que pasó, sino que también para un proyecto. Es decir, en función de eso, yo puedo, a su vez, construir otro relato prospectivo que está básicamente compuesto de deseos y pálpitos, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que me parece que va a pasar y lo que quisiera que pase. Y con todo eso se arma también una actitud de disposición a, que la mayor parte de las veces, por supuesto, después coincide relativamente con lo que efectivamente ocurre, pero no es lo importante. Lo importante es organizarlo.
Organizarlo. Hoy cuando más temprano anunciábamos la nota con ustedes, Emiliano decía, bueno, capaz que hoy más que nunca a veces valen los balances como para, en un tiempo tan acelerado en el que vivimos, si no reflexionamos nunca nos damos como el tiempo para reflexionar. Ustedes dicen que igual, o sea, capaz que sentimos que lo necesitamos más que nunca, pero siempre existió esto de hacer balances. Miguel, a ver. Vos. Sí, a ver, me parece con distintas modalidades y con distintos objetivos, y tanto a nivel personal como colectivo, ¿no? O sea, a mí me parece una cosa a retomar que decía Rafael con respecto justamente a lo que comentan los otros en esto, ¿no? Y me encantó porque es verdad que uno también piensa el relato para un auditorio, y a su vez también pensaba, ¿no?, mientras lo escuchaba, y también lo contamos distinto según el lugar y según el tiempo. Que lo que conté ayer, capaz que la semana que viene lo cuento distinto, porque mi vivencia incluso de mí mismo es otra. Y después algo que cuánto impacta en nosotros los mandatos sociales y muchos elementos de nuestra cultura que de alguna manera uno lo vive como algo impuesto, que hay que hacer determinadas cosas, y de repente te encontró en un momento en que no tenés ganas o te sentís que no es lo tuyo. Pienso, por ejemplo, ¿no?, cuántas veces lo que da sentido, muchísimas veces, son los vínculos. En estas fechas, las ausencias también a veces quitan ganas de celebrar, o generan, ¿no?, como, bueno, que pase rápido. Y es como que pone en evidencia cosas que tienen que ver con mis vínculos y cómo yo construyo el sentido cotidiano, y a su vez el sentido, digamos, de toda la vida. Porque acá hay una cuestión también que tiene que ver con cómo tú hablabas de esto, ¿no?, de que nunca nos hacemos tiempo. Lo hemos hablado en alguna mesa de filósofos, el tema de la fascinación con la aceleración, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en vacaciones, ahora que muchos de repente se toman algunos días, o capaz que en febrero, no sé, pero suele pasar que quien no tiene hábito saludable de descansar cada día de su vida, cuando tiene 20, 15, 10 o 30, no sabe qué hacer, tiene que llenarlos de productividad, porque tiene un esquema vital que de repente sigue expreso, digamos, sigue de largo, aunque sea un espacio supuestamente de lo gratuito, donde no tiene que haber algo, digamos, de utilidad en el sentido más, ¿no?, más productivo. Y esto tiene que ver también con cómo nosotros vivimos y nos paramos frente a las situaciones que nos tocan vivir, ¿no? Y eso, por un lado, pesa lo social, porque creo que pesa mucho. Hay gente que es como que, me parece que yo he visto, tengo amigos que es como están en automático, ¿no? Decir, bueno, llegó fin de año, carga el súper y vamos. O sea, no hay una cosa así como pensemos. Y otra cosa, de repente hay gente que de repente dice, bueno, capaz que me gustaría tomarme un tiempo para mí, y eso para algunos puede ser visto como medio antisocial, no quiero pasar con mucha gente, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con las opciones personales. Y con algo que hacía referencia a Rafael también, el tema de la proyección, ¿no?, del propósito que tiene uno en la vida, y lo que para uno es importante. Las escalas de valores también cambian en esto. Dependiendo de lo que para vos es importante, cuando llegan fechas que supuestamente deben cambiar algo o ser relevantes, dependiendo de la escala de valores que vos tenés o lo que para vos es importante, eso también va a cambiar las opciones. O sea, me parece que lo bueno es ver que eso es muy variado, y que también a veces descontracturar un poco de que tiene que haber una receta, ¿no? Sí. Al estilo libro de autoayuda, ¿cómo vivir mejor fin de año? Lo siento, no lo hay, ¿no? O sea, pero un poco por ahí. Vos, Rafa, sobre eso, sobre el contenido, a ver cómo y el sentido que le da a cada uno, ¿no? Sí, por supuesto, y el sentido que le da a cada uno también se traduce en el carácter bastante impreciso del tiempo. Esta mañana, Emiliano, en su editorial, recordó que él decidió en 2020 no hacer un balance del año 2020. Es decir, y por lo tanto hoy en su editorial abarcó 2 años. Es decir, no, eso también forma parte
a veces de decisiones, como en este caso, o a veces en una percepción del tiempo que no está atada al calendario. También en algún momento, esta mañana, una cosa muy interesante, alguien se refirió como uno de los acontecimientos del año 2021 a la aparición de las vacunas. Las vacunas aparecieron en 2020. Ahora, es que más que nunca perdimos. Es el año que parece todo junto, ¿no? Que perdiste las referencias de qué fue este año, qué fue el pasado y qué, ¿no? Por eso, entonces, pero no importa, justamente. Sí. En ese esquema, los últimos meses del año 2020 ya formaban parte del año 2021, cuando mirás hacia atrás y no te interesa mucho si fue el 31 de diciembre a las 12 menos 5 o a las 12 y 5. Digamos, el año es otra cosa. Además del año que marca el calendario. Es decir, que ahí también aparecen esas adaptaciones de lo que uno considera como significativo, porque los acontecimientos lo imponen. Los acontecimientos tales como personalmente o subjetivamente uno los asimila y los tiene en esa otra cosa que es muy complicada, fascinante, pero muy complicada, que es la memoria. La memoria a veces juega sola, y sin que uno la pueda controlar mucho, y está muy bien que así sea, y evidentemente juega un papel fundamental a la hora de hacer cierto tipo de balances. A lo que se suma el hecho de que en cierto tipo de balances contamos con un universo de acontecimientos que nosotros no decidimos cuál es. Es decir, yo tengo que hacer un balance, por ejemplo, de la realidad internacional, etcétera. Lo puedo hacer a partir de lo que en medios de prensa o en redes sociales se ha conocido, a lo que yo tengo acceso. Entonces yo puedo hablar de tal o cual fenómeno, por ejemplo, y vale también para el caso uruguayo. Es decir, a lo único que tengo un acceso que en principio me permite seleccionar teniendo el menú más o menos completo, es lo que tiene que ver con mi experiencia personal en el sentido más estricto. Lo demás son hechos o fenómenos que ya vienen filtrados. Por filtrados no en un sentido, insisto, negativo, que simplemente son aquellos a los que yo tengo acceso. Es decir, que también hay una parcialidad en muchas de esas retrospecciones que responde a la propia parcialidad de la información con la que trabajo, de la que dispongo para decirme, este año fue así, fue así, estuvo bien, estuvo mal, estuvo complicado, etcétera. Ese es otro aspecto. Y esos hechos, a su vez, cuando me llegan, también vienen cargados de interpretaciones. O sea, el hecho bruto no aparece el hecho con algún tipo de significado que me lleva a mí a integrarlo de tal o cual manera en el cuadro general que intento componer si me pongo a hacer un balance. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en esta charla con Miguel Pastorino y Rafael Mandresi a propósito de por qué y de dónde viene esta costumbre de hacer balance, cuál es la necesidad que tenemos. Ahora en la próxima les propongo también hablar de qué tiene que contemplar ese balance y lo que implica hacia adelante también, ¿no? Lo que decíamos, lo que se construye a partir de cerrar este balance, lo que nos permite construir hacia adelante. Hoy estamos hablando de balances de fin de año, pero no necesariamente es que estemos haciendo uno nosotros, sino que nos estamos preguntando por qué se hacen los balances, por qué en esta época, por qué es propicio. ¿Por qué pasa raya el 31 de diciembre? ¿Y qué es lo que hay que evaluar? Bueno, de eso estamos conversando con dos voces amigas del programa, Rafael Mandresi, que nos acompaña aquí en estudios, y Miguel Pastorino. Miren, tengo una pregunta, a ver que capaz, Rafa, vos con tu experiencia de Francia le podés contestar a Martín. Dice, quería preguntarle si esta necesidad de hacer balances en estas fechas no es algo más relacionado con el calendario y el ciclo económico y de clases del hemisferio sur. En el norte, en medio del año de clases de los niños, de clases en los colegios, en las escuelas, y de la economía, dice, ¿lo hacen? Por otra parte, y luego de escuchar a Pascal en la tertulia, en la cultura oriental, ¿se hacen estos balances de tan breve tiempo? Sobre esto segundo no puedo decir absolutamente nada, no conozco nada
al respecto, pero en cuanto al hemisferio norte, por lo menos lo que yo conozco, que es el caso de Francia y en general de Europa, la respuesta es sí, se hacen igual. Se hacen igual. Se hacen igual balances en estos días. Ojo, se hacen balances. Los hacen los medios de comunicación. Después, si la gente los hace o no, eso ya no me queda tan claro. Pero lo que sí el oyente tiene muchísima razón es que en realidad, justamente, en el hemisferio sur tenemos un solo año para todo. En cambio, allá hay 2 fines de año, en realidad, y después, en junio, julio, junto con el final de las clases, cuando empiezan las vacaciones, y de las vacaciones de verano, bueno, ahí hay otro fin de año, pero que da lugar, por lo menos así, una respuesta, una impresión, ¿no? Que da lugar a mucho menos reflexión del tipo, bueno, veamos qué pasó en el año, etcétera. Eso sigue estando más concentrado en estos días, en este periodo del año calendario. Bien, perfecto. ¿Vos, Miguel, algo para acotar de eso? Bueno, sí, capaz que algo de la segunda. Yo creo que las zonas de Oriente, algunas han sido ya colonizadas por la mentalidad occidental, haciendo planificación. pero en las tradiciones... Ay, ahí te estamos perdiendo un poquito, a ver. ¿Hola? Ahora creo que te escuchamos bien, a ver. En las tradiciones más antiguas y que todavía perviven en algunos modos de vida, en realidad tienen un sentido del tiempo mucho más cíclico, y donde la realidad se impone, incluso desde cierta cosmovisión astrológica. Entonces es como que en realidad no depende tanto de lo que uno hace. Entonces como que en realidad es más bien como una cosa así como abierta a lo que venga. Pero sí la persona tiene un trabajo muy fuerte de examen de la propia vida, por ejemplo en algunas tradiciones, ¿no? El examen personal, no de un lapso de tiempo, sino de la propia vida, en la diaria, ¿no? Como algunos filósofos occidentales. Pero ya por ahí. Hay una cosa que conectada con esto podría agregar, y es que tenemos un fenómeno mágico nosotros de lo que tú introducías, y que tiene que ver capaz con algo que no lo sé, será de salud psicológica, pero tengo esa impresión de que también esa tradición, yo cuando trabajaba en Ciudad Vieja, de que volaban las agendas, ¿no? Sí. Entonces, era como tipo, chao, año anterior, como si no vengas nunca más, ¿no? Vos sabés que me preguntaba si este año se estaría dando o no. Todavía es temprano, ¿no? Es más sobre las 12. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Igual hay temas ecológicos ahí con el papel, hay que ver. Pero de todas maneras, esa cosa de que como mágicamente al cambiar el año es como que entramos en un mundo nuevo. Un mundo lleno de esperanzas, de promesa, aunque después se pase más o menos de pasillo, pero hay esa necesidad como de, en muchos países y culturas religiosas o seculares, de hacer rituales para terminar algo, que se termine de una buena vez y empiece otra cosa. Eso también es, ¿no? Y donde se ponen muchas expectativas y esperanzas en lo novedoso. Tiene que ver con esto de los rituales, que también tienen como ese poder del tipo mágico, de que uno entramos en algo donde ya lo de antes se terminó, ¿no? Yo he visto eso en el 2020, alguna gente estaba con eso como con la pandemia, diciendo, sí, a ver si el año nuevo, pero bueno. Y ahora se ve lo mismo también para 2022, va a ser el año en que pasemos efectivamente raya, que salgamos de esto, ¿no? Está eso. Hay una cuestión mágica con eso interesante que también para muchos es como muy útil, ¿no? Me parece. Me parece a la hora de hacerlo, no estoy criticando, sino más bien como algo descriptivo para ver. Sí. Y después hay algo capaz que un poquito más... Yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar a lo que miramos hacia adelante. Vos escribías una columna en estos días a propósito de esto, de esta necesidad que tenemos de hacer balance y de qué poner en el balance. Y decías, creo que uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es el reduccionismo de los logros en categorías de éxito o fracaso, productividad y resultados obtenidos. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida de una persona al pasar el tiempo? Te preguntabas, ¿no? ¿Y esto qué puede tener que ver con capaz que algo de la cultura, un poco de redes sociales, ¿no? Donde uno muestra eso, el éxito, supongamos, y tendemos a hacer ese reduccionismo además, ¿no? El año fue... excelente o fue un año increíble o al revés, fue un año espantoso y no lo mostrábamos en ese caso. ¿Va por ahí? Sí, bueno, tiene que ver también con lo que Rafael mencionó hace un rato sobre el tema de que uno elige, ¿no? O sea, uno selecciona, hasta la memoria a veces también, ¿no? Consciente o inconscientemente hay cosas que vas a retener y otras que no vas a soltar. Es decir, tiene que ver con los valores. Eso es una crítica a que hoy hay como una especie de modelo de éxito en todo, ¿no? Y en todo te vaya bien y de algún modo
eso muchas veces lo que genera es más en la gente, ¿no? O sea, ese imperativo de bueno, evaluar como una mirada hacia una especie de maquinaria de productividad y de que todo te salga genial, fantástico, y en realidad eso me parece que genera como una visión muy estrecha de la vida, y además también donde no aparecen preguntas más trascendentales. Y sobre eso mismo me pasó que hace un año di una conferencia de un paliativista, un médico paliativista, Marco Gómez Sánchez, más Sancho español, bastante conocido porque es un referente a nivel mundial, y él contaba que en años de atender pacientes en sus últimas horas y días de vida, les preguntaba si se arrepentían de algo. Y él contaba que en general, a mí me impactó, lo capaz que lo intuías, pero que en general la inmensa mayoría contestaba que casi nada se arrepentían, pero de algo que sí quedaban ahí era como de no haber estado más tiempo con los que querían. Era como una cosa que se repetía. Y esto tiene que ver con algo que en el pensamiento filosófico ha estado siempre presente, y es la pregunta por la finitud y por la muerte, porque tenemos una vida limitada, y a veces vivimos, lo decía Pérez Reverte cuando empezó la pandemia, vivíamos como si fuéramos inmortales, ¿no? Y ahora parece que nos asustamos porque nos enteramos que nos podemos morir. Entonces es como que también el ejercicio filosófico de la pregunta por la propia finitud me obliga a pensar, bueno, en esta vida que tengo, ¿qué es lo importante? ¿A qué le tengo? No, porque sigo viviendo como si tuviera toda la eternidad por delante para irme de vacaciones, para estar con alguien o para... Y creo que hay un golpe de realismo con eso, a la hora de hacer un balance, de pensar, bueno, ¿qué es lo de verdad más importante en mi vida? Y en base a eso, ¿cómo estoy, digamos, qué estoy haciendo para que eso sea importante en los hechos, ¿no? Y no solo de deseo, de intención. Eso me pareció como una cosa, a mí por lo menos me llegó personalmente, ¿no? Rafa, vos de eso qué agregarías, de lo de poner en el balance, a ver qué hay que poner en el balance. No sé, yo no le diría a nadie qué es lo que debe poner o no, porque de todas maneras tampoco sería muy eficaz. Cada quien pone lo que quiere y muchas veces solo lo que puede. Pero quería agregar una información. Yo cuando estoy en Montevideo vivo en la Ciudad Vieja, por lo tanto vine caminando hasta acá y ya volaban papeles. ¿Ya? Ya volaban papeles. Incluso una guerrilla de agua entre dos balcones, uno frente al otro, cruzando la calle 25 de Bien, Mayo. se respetan los rituales de antes. Es decir que en eso ya está en curso. Porque viste que además está la onda también de como era viernes, en muchos casos no se trabajaba, ¿no? Es un día de poca productividad, entonces capaz que eso había llevado a que... No, está bien, nos quedamos tranquilos. ¿El mercado del puerto, por el mercado del puerto pasaste, no? Bueno, yo vivo a 30 metros del mercado del puerto. O sea, hay actividad. Hay actividad, sí. Porque también era otro lugar, un epicentro de esta jornada. Y atando justamente con esto de la Ciudad Vieja y mi camino hasta acá, una cosa que, para no hablar quizá demasiado en abstracto, ¿no? Esto de hacer un balance, no nos olvidemos que tiene diferencias sociales, es decir, hacer un balance anual puede ser un privilegio. En el trayecto hasta acá yo pasé frente a 5 o 6 personas que viven en la calle. Yo no creo que esas personas estén en condiciones de hacer un balance anual. En general, si pueden hacer un balance, es el balance del día. Es decir, quiero agregar esta nota no para generar un sentimiento de negativo ni nada, pero en fin, tampoco proyectemos nuestras situación en situaciones de tipo general o universal. Insisto, si alguien puede hacer un balance anual, por ejemplo, hoy, del año 2021, en cierto sentido es una situación privilegiada respecto de otras que no están en condiciones de hacer un balance de esa naturaleza, sino de ver a ver si a lo largo del día consiguieron juntar los 250 o 300 pesos que les permite eventualmente comer algo. Es decir, tal vez la fecha de fin de año tenga un significado, no, tal vez no, la fecha de fin de año, en ese sentido, tiene significados muy diferentes también según la distribución social de las personas. Sí, sin duda. Y va con eso también de lo que decía, tiene que ver con, creo que con la situación social de
de las personas, y con lo que decía también Miguel en cuanto a que me parece, o por lo menos lo he percibido, la situación personal en cuanto a pérdidas que se han dado, ¿no? Y no sé, lo noto, este año en particular he visto más empatía por ese lado, ¿no? De en algún caso marcar, bueno, capaz yo puedo festejar, pero hay otros que no, por esto que decía Rafael, hay otros que no, porque capaz que fue un año durísimo y perdieron esos seres queridos, ¿no? Y están esas ausencias. Miguel. Bueno, sí, eso no hay consejos, ahí es como que bueno, te pasará a ti, le pasará a Rafael también, o sea, todos conocemos gente, bueno, yo mismo he perdido familiares, o sea, estos 2 años no por coronavirus, pero o sea, cuando eso está más cerca, ¿no? Uno empieza a pensar, bueno, celebrar, y ¿cómo celebro, no? A mí, me acuerdo que no hay recetas para nadie. A mí por lo pronto me pasó que cuando en el 2020 murió mi mamá, con 64 años, joven, fue de golpe, un amigo me mandó una frase que era de un autor clásico que decía, no me quejo porque la perdí, sino que agradezco por haberla tenido, ¿no? Y me dio una clave que a mí en ese momento, o sea, era como, bueno, ¿dónde pongo la mirada, no? Porque me llegan los días en que tengo que recordar, ¿no? Es decir, el recuerdo no va a estar exento de dolor por la ausencia del otro, pero también ese recuerdo puede estar lleno también de agradecimiento, ¿no? O sea, el tema es dónde pones la mirada, y eso es muy personal, ¿no? Pero sí valoro que hay muchas tradiciones donde hay un énfasis en el agradecer, ¿no? En el decir, bueno, no voy a agradecer por las cosas malas que me pasaron, pero voy a poner la mirada en lo que tengo para agradecer, aún a pesar de, ¿no? Y eso es como a mucha gente porque no es una mirada ingenua que no es capaz de enfrentar el dolor ni las ausencias, sino que, bueno, tampoco es la superficie de decir, bueno, hay que dar vuelta a la página y seguir para adelante, no, porque esto es parte de tu vida. Entonces, ¿cómo lo integrás, no? Y bueno, eso es muy personal. Pero creo que es un momento donde muchas personas, tanto en Navidad como en fin de año, tienen este tema, ¿no? Tienen esta pregunta de, bueno, ¿qué hacemos, no? Y ese respeto empático de al otro, decirle qué vas a hacer, y bueno, y tampoco meterle mucha presión, ¿no? Porque a veces uno quiere desde el lado de uno decirle, mirá, vamos, pero tenés que divertirte, tenés que distraerte, tenés que no sé qué, y el otro lo que en realidad necesita capaz que es eso o capaz que es otra cosa. Y ahí que es muy importante, capaz que uno mismo, conocerse un poco, tener un tiempo para no digo hoy porque yo decía que hoy no lo hago, pero en general cuando llegan momentos de reflexión también poder compartirlos con otros, que ayuda a que los demás sepan también, ¿no? Hasta dónde y cómo ayudarte, pero no dejan de ser cosas para las que no hay recetas, pero que a su vez tenemos que encarar, ¿no? Y eso en cada persona, y bueno, la referencia a lo de Emiliano, creo que en la editorial que me la escuché tenía que ver con eso, o sea, cuando no terminaste de digerir lo que pasó, no estás en condiciones, o sea, es decir, mejor capaz que no es el momento, ¿no? A veces. Sí. Y por eso es como que hay un tiempo para cada cosa, y a veces vos querés hacer un balance hoy, y hoy no es el día, de repente, ¿no? Sí. Y también está bueno respetarse eso. Capaz que lo voy a hacer más adelante. Sí. A ver, hablamos de la necesidad de hacer balance como para empezar algo, cerrar un capítulo, ordenarnos y empezar algo nuevo, ¿no? ¿Son de ponerse objetivos para el año entrante? Antes de preguntarles por eso, veo la originalidad y la creatividad por estas épocas abunda, y vieron esos mensajes de WhatsApp que se replican. Graciela nos manda uno que dice feliz 2020 temporada 3. Tiene algo de eso. Muy pertinente. Bueno, ¿son ustedes de ponerse objetivos para el año entrante? Porque después está el riesgo de no cumplirlos y decepcionarnos al terminar el año, ¿no? Hay que elegirlos con cuidado, hay que siempre como aspirar a más, a plantearse metas importantes. O la forma de efectivamente cumplir es no esperar el año que viene y empezar siempre con pequeñas cositas, ¿no? Sí, también depende. En primer lugar, los objetivos que uno se fija, yo supongo que en general lo hace sabiendo que las probabilidades de cumplirlos no son necesariamente muy altas. Pero no creo que sea eso lo importante. Lo importante es justamente tratar de ordenar lo que vendrá
manejando algunas referencias en términos de objetivos. Y eso depende de la situación en la que uno se encuentre. Te vas a acordar a una tira de Mafalda, donde Mafalda con alguien, con alguno de sus amigos, dice, por suerte llegó el verano. Y en el segundo cuadro aparece un señor muy, muy, muy mayor que dice, por suerte llegué al verano. Si los objetivos también son distintos en función, entre otras cosas, del momento de la vida en que uno esté, de las posibilidades que uno tenga de proyectarse, no siempre está muy claro qué es lo que puede uno hacer o no, pero en todo caso siempre hay una proyección que es indisociable de lo que viene atrás. Es decir, uno hace, y acá no estoy comparando, por supuesto, pero lo pienso como historiador, uno hace la historia de... y que no necesariamente es un balance, porque el balance implica la idea de hacer, de pasar raya y que haya un saldo. Sí. No necesariamente. Lo que uno puede hacer es hacer una composición de lugar e insisto, crear una narración, que es lo que también se hace muchas veces en el trabajo historiográfico, pero en este caso es indisociable de, bueno, acá estoy, ¿no? Pasó todo esto, llegué hasta acá, cómo se puede organizar lo que viene, sabiendo que en buena medida el futuro tiene dos características fundamentales: es siempre inminente y es básicamente impredecible. Y por esa razón es que se nos hace indispensable intentar domesticarlo de alguna manera, a mayor o menor, a más o menos largo plazo. Pero en principio yo diría que más que cumplir los objetivos es mucho más importante fijárselos. Ah, bien, buen punto. Más que cumplirlos, fijárselos. Es como para mantenernos con energía, ¿no? Con ese anhelo de contener una zanahoria ahí adelante. Miguel, sobre los objetivos. Tomo como punto de partida lo que dice Rafael. O sea, hay que tener cintura para, en el mundo hoy a veces demasiado perfeccionista, entender que está bueno plantearse las cosas, lo cual no quiere decir que se den, pero no es porque seas un iluso, sino porque, como decía Ortega, la vida no hay que improvisarla. O sea, uno no eligió venir a la vida, pero tiene que hacerse cargo de la vida que tiene. Entonces, esto que tengo no es por improvisarlo tampoco, ¿no? Así a lo que vaya. Y si tiene que haber un marco de espontaneidad en la vida, por supuesto, hay muchas cosas que yo no manejo, que yo no controlo, que no dependen de mí, que son inciertas, pero hay otras que sí. Y ahí es aprender a vivir en esa tensión entre, bueno, dentro de todo ese mar de cosas que muchas que no manejo, hay algunas cosas que van a depender de que yo sea capaz de no solo ponerme ciertos objetivos y tener un propósito claro en la vida, sino además tratar de ser listo con los medios que tengo para alcanzar eso. Yo por lo pronto no me hago planes anuales, lo hago en las instituciones de trabajo, ¿no? O sea, tengo que hacerlo laboralmente, ¿no? A nivel educativo. Pero a nivel personal, no, a nivel personal tengo más como grandes líneas de sentido que a mí me importa ir por ese lado en la vida, ¿no? En determinadas cosas que para mí son importantes y que siento que cada año avanzo con tal vez lo que esperaba y con cosas que no esperaba, pero que por lo menos tengo una dirección. Entonces yo ahí creo que hay una autora que le recomiendo, una psicóloga y filósofa canadiense que sacó un libro hace poco sobre el sentido de la vida, y ella hizo una investigación empírica en Estados Unidos en estudiantes universitarios, y decía, bueno, hay 4 pilares que dan sentido a la vida de las personas, independientemente de más o menos donde estén. Y entre los 4 pilares, nosotros ya lo dijimos, uno es la narración, tener un hilo narrativo de la vida, un sentido de trascendencia que no tiene por qué ser religioso, tiene que entender que mi vida no termina conmigo, que tiene que ver con los otros, tiene que ver con algo que va más allá de mí, y eso es dador de sentido. Y después ella dice que las otras 2 cosas son el sentido de pertenencia, que tiene que ver con tener vínculos de amor incondicional, es decir, alguien a quien de verdad le importe o que me importe a mí, ¿no? Un otro, pero con un amor, digamos, que puede ser de amistad, puede ser de pareja, puede ser el que sea, pero que tiene que ser un vínculo al que yo me siento parte, y eso también es fuente de sentido para las personas. Y el último dice el propósito, que no son objetivos, es algo más. El propósito es preguntarte por cuál es la razón por la cual vos querés seguir viviendo, ¿no? Es como un poquito más hondo, ¿no? Y eso ilumina todos tus objetivos y le da sentido como a tus objetivos. Es como el horizonte más amplio, ¿no? Y ella decía, siguiendo un poco a Viktor Frankl, que la gente que busca la felicidad nunca la encuentra,
pero quien tiene un sentido por el que vivir, son personas que se sienten plenas en la vida que tienen, con todas las dificultades que tengan, pero porque tienen claro para qué viven, ¿no? Y eso me pareció como, digamos, puede tener como cierto reduccionismo, capaz que muy esquemático, pero puede ayudar. Estoy mirando los mensajes. Rafa, ¿vos querés decir algo? Jorge dice, por ejemplo, definir objetivos es fundamental para construir futuro y mantener la motivación. Hay que poner todo el esfuerzo en transformarlos en resultados. Cada quien lo hace, insisto, a su manera y como puede. Yo creo que el imperio de la voluntad sin límites es una ilusión. Y simplemente acotar una última cosa para dar un poco más de certidumbre. Hay algo que siempre ocurre de la misma manera, y es que el 1 de enero está feo. Eso para el verano del Uruguay es, creo yo, una de las regularidades más notables. ¿El registro sí? ¿Empieza así siempre mal? Siempre, el 1 de enero siempre está feo. Bueno, acá va a haber mucho festejando, ¿no? Va a haber mucho festejando por lo que se necesita el agua, pero... Que se venga el agua. Que se venga el agua, ¿no? Que se venga el agua. Miguel Pastorino, Rafael Mandaresi, un placer como siempre charlar con ustedes dos, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No les deseo suerte con el balance porque ya dijeron que los dos no pasan raya, pero bueno, no sé, en ese sentido de la vida de Miguel y en esas zanahorias por lo menos de Rafa, gracias a los dos, un abrazo grande y bueno, y los mejores deseos de que el 2022 se venga con todo y de la mejor manera, que podamos disfrutarlo a nuestra manera, entonces, como aprendimos. Exacto. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Miguel, a todos acá en la radio y por supuesto mis deseos más fuertes y calurosos de que desde el punto de vista profesional y naturalmente desde el punto de vista personal, el futuro inmediato y no necesariamente tan inmediato sea el mejor posible. Bueno, muchas gracias Romina y también a Rafael, una alegría compartir con ustedes este encuentro. Un fuerte abrazo a todos y bueno, y abrir un nuevo año con nuevas esperanzas. Que pasen bien.